aprovechar la posición y vamos a orar. Dios bueno y eterno, te damos gracias porque una nueva vez nos permite estar en tu casa, Señor, alabar tu nombre, glorificar tu nombre, Señor, edificarnos, Señor, y hoy también participar, conmemorar, Señor, el glorioso sacrificio de cruz de Jesucristo a nuestro favor. Mira tu palabra ahora, Señor, ayúdanos a entenderla, Señor, habla tú a través de mí, Señor, que sea tú, tu Santo Espíritu, que mueva mis labios, Señor, y que tú recibas toda la gloria y todo el honor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Salmos 107. Salmos 107. Y vamos a leer los primeros 8 versículos y vamos a tener el mensaje de esta noche, de este pasaje. Si alguien no tiene una Biblia, que le puedan prestar una. ¿Todos tienen Biblia? Salmos 107, versículo 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad de donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Bueno, el Salmo 107 es un salmo que realmente refleja la realidad histórica del pueblo de Israel, del pueblo judío, y también refleja la realidad de los hombres, de todos los hombres a través de los tiempos. Si seguimos un poquito más hacia adelante, en el versículo 10, miren cómo transcurre todo el salmo. Dice el versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y las maravillas para con los hijos de los hombres. Dice aquí que estaban aprisionados en prisiones, luego sufren las consecuencias de su pecado. Dice que luego claman a Jehová, Jehová lo libra, y luego dice que ellos deben irrumpir en alabanza al Señor. Si ven el versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hablando de hambre. Luego dice versículo 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, y ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que increpa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y todas sus ciencias es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Versículo 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces vemos que este salmo realmente evidencia la realidad del hombre. El hombre se rebela contra Dios, el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios constantemente. Vemos que la misma palabra dice que era un pueblo duro de servir. Y dice, se rebela contra Dios, vienen las consecuencias del pecado, fruto de nosotros abandonar el consejo de Dios. Pero cuando clamamos a Dios, dice que Dios nueva vez libra. Vienen tiempos de gozo, vienen tiempos de reposo de parte del Señor. Y eso debe hacer que nosotros alabemos la bondad y la misericordia de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, Jehová siempre permanece fiel. Quienes no alaban a Dios, quienes no glorifican a Dios, fruto de la liberación, fruto de lo que Dios ha provisto para nosotros, son los hombres.
Y los que caen en pecado y son infieles a Dios son los hombres. O sea que Dios siempre, como dice la palabra, Él permanece fiel aún nosotros seamos infieles. Y es lo que el salmista está diciendo en el Salmo 107. Dice, alaben la misericordia de Jehová, alaben porque Jehová ha sido bueno. Y el Salmo 107 es un salmo post-exílico, o sea, fue un salmo escrito después del exilio. Y si ustedes recuerdan, Jehová viene haciendo muchos milagros en el pueblo judío. Había muchas reformas divinas que venían pasando desde cuando estaban en Egipto. Dios los libra de la mano de Faraón. Luego vemos también que Dios lo libra de la mano del rey de Siria, de Senaquerib, lo libra de la mano de los filisteos. Luego vemos que cuando Dios lo va a sacar del exilio babilónico, dice que levanta a Ciro. Y miren lo que dice en Segunda de Crónicas, versículo 36. Dice que en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. O sea, Dios había prometido que levantaría a alguien, que alguien haría algo, y ese era el rey Ciro. Y miren lo que dice. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. O sea, Dios mismo en sus reformas divinas a favor del pueblo de Israel había movido el corazón inclusive de un hombre impío, que a lo que vemos en la Escritura. Y luego también vemos que también Dios en su gracia levanta líderes del pueblo de Israel, en el caso de Zorobabel, para que vayan a la tierra de Judá, dice, y edifiquen la casa de Jehová. No obstante a eso, también vemos que el Señor prepara el corazón de Esdras. Y dice que en Esdras capítulo 7, versículos 6 y 7, que Dios preparó el corazón de Esdras para que inquiriera en la ley. Así que Esdras, Dios usa a Esdras para que vaya a esa casa que Zorobabel, la casa de Jehová que había edificado a través de Zorobabel, para que el pueblo comience de nuevo todo aquello que él había mandado sobre los sacrificios, sobre todos los actos ceremoniales. Luego también vemos en ese mismo tiempo que dice en Daniel capítulo 6, que Daniel ocupó un lugar importante en el gobierno de Ciro y en el de Darío, rey persa. Así que al mismo tiempo desen cuenta que Dios está moviendo muchas cosas a favor del pueblo de Israel. No obstante, lo que estábamos estudiando los miércoles, vemos cómo Esther es ya reina del rey Asuero. También vemos cómo Dios estaba hablando a su pueblo a través de los profetas, levantando a lo que estamos leyendo ahora, a Zacarías que leíamos, y levantando a Ageo. Más tarde vemos cómo también Dios levanta a Nehemías para que edifique los muros de la ciudad. Así que todas estas cosas, si ustedes ven el Salmo de nuevo, 107, versículo 3, por eso es que dice ese versículo 3, y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. En todas esas tierras donde el pueblo de Israel estuvo disperso en diferentes tiempos, diferentes épocas, Dios lo había reunido. Y ahora, luego del exilio, estaban de nuevo en su tierra, en Jerusalén, en la tierra que Dios le había dado. Y es por eso que el salmista está llamando y diciendo: alaben a Jehová. Todas esas cosas que Jehová ha hecho a través de los tiempos a favor de nosotros, dice, alabemos a Jehová. Dice, Él ha sido bueno. Dice, para siempre ha sido su misericordia. Hemos insistido en pecar, hemos insistido en separarnos de Dios, y Dios una nueva vez, dice, renueva su pacto, su fidelidad con nosotros. Ahora, la palabra alabar, miren qué dice en el hebreo. Dice que alabar es aclamar, cantar, celebrar, confesar, exaltar, glorificar y dar la indicación de alzar las manos. Así que lo que el salmista está hablando, que haya un regocijo tal en que nosotros nos alegremos de manera tal que gritemos y nos alegremos en Jehová por lo que Él ha hecho. Pero el título de esta noche, el mensaje, se llama la adoración consciente. ¿Pero qué es adorar? En el hebreo la palabra adorar significa, y nosotros mismos lo sabemos, que humillarse y postrarse delante de una autoridad superior. Por eso vemos muchos reyes, y en la antigüedad veíamos que había que postrarse, y de hecho todavía en muchas culturas y delante de muchas personas hay que postrarse. O sea, en una señal de autoridad y de reverencia, de honor a esa persona. Pero ¿qué pasa?
lo que el salmista está diciendo, dice, alaben como una manera de adoración a Dios. Pero si nosotros recordamos el pasaje de la mujer samaritana y del Señor Jesucristo, en Juan capítulo 4, versículo 20, miren lo que dice. Ella comienza a inquirir y a hablar con el Señor Jesucristo. Todos conocemos el pasaje, es muy conocido. Ella le hace la pregunta, le dice, nuestros padres adoraron en este monte, o sea, en Samaria, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre dice, tales adoradoras busca que le adoren. Así que des en cuenta que la adoración no era simplemente un simple manifestación externa, sino que el mismo Señor Jesucristo, cuando habla con la mujer samaritana, le dice, la adoración es algo que pasa en el corazón, es algo que se debe efectuar en el interior de la persona. Dice, no va a ser ni en Samaria, no va a ser ni en Jerusalén. Dice, realmente la adoración verdadera va a ser aquella que se haga en el corazón de cada uno de nosotros de manera especial, en espíritu y en verdad. Así que la adoración consciente es aquella donde nosotros vamos a la presencia de Dios conscientemente de quién es Dios, sabiendo que Él es merecedor de todo honor, de toda gloria, de toda reverencia, y nosotros vamos a su presencia, dice, y le adoramos por quien Él es. Así que cuando el salmista está llamando a alabar, está diciendo al pueblo de Israel que por medio de esa adoración que ellos que debían hacer, alaben a Jehová, que ellos exteriorizaran lo que realmente pasara en su corazón, estaba pasando en su corazón. No era algo externo, simplemente externo, sino algo interno que se evidenciaba externamente. Así que alabar a Jehová en alma, espíritu, en cuerpo, pero no fruto de una emoción ni de algo carnal y de algo irreflexivo, sino fruto de algo consciente, de lo que Jehová ha hecho por nosotros. Si ustedes ven el versículo 2, lo explica claramente. Se cuenta que la adoración es aceptable si viene realmente de un corazón transformado. Dice ahí, Salmo 107:2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. O sea, ¿quiénes eran que debían saltar en júbilo, en alabanza? Dice, realmente los que tenían conciencia de ¿qué? De que Dios lo había traído a ese lugar, Dios lo había traído a esa tierra, de que Dios lo había librado de la mano del enemigo, de que Dios lo había rescatado de la mano del enemigo. Eso era lo que debían alabar a Jehová. Y por eso Él diga, díganlo ustedes. Pero con el pueblo de Jerusalén, con el pueblo judío, pasaba algo especial. Si ustedes van a Isaías, me gustaría que busquen ese pasaje, capítulo 1, versículo 11. En un momento de aflicción del pueblo judío, del pueblo de Israel, en que la ciudad de Jerusalén estaba quemada, devastada, estaba en aflicción, el pueblo despierta y comienza realmente a adorar a Dios. Y comienza a ofrecer sacrificios, a hacer holocaustos y a guardar todas las fiestas y todos los días que Dios había mandado que guardaran. O sea, aparentemente hay un avivamiento en el pueblo judío. Pero miren qué dice Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traiga más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansada estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré.
llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Así que el pueblo, en medio de esa aflicción, él va y quiere comenzar a adorar a Dios a través de todos aquellos actos de adoración que Dios mismo había establecido en la ley. Y comienzan a hacer holocaustos, a hacer sacrificios, a guardar fiestas solemnes. Y dice el Señor, esas cosas las tiene aborrecida mi alma. A Dios le asqueaban esas cosas que venían fruto de algo que ellos simplemente querían negociar con Dios. Pero en ningún momento se estaban apartando de su pecado, porque dice el versículo 16, dice, primero, antes de ustedes hacer eso, dice, límpiense y vengan delante de mí, para que tengan cuenta conmigo. Porque de la adoración a Dios tiene que venir de un corazón realmente consciente de lo que está haciendo y de quién es la persona de Dios. Dense cuenta que ellos estuvieron dispuestos a sacrificar diferentes cosas. Sus animales, traían sacrificios, su tiempo, pero no estaban dispuestos a separarse de su pecado. Dios le dice, sepárense de su pecado. Si quieren adorarme, dice, luego venga y tenga cuenta conmigo. Así que el llamado de salmista, en el Salmo 107, no es a un acto irreflexivo donde cantemos alabanza, nos emocionemos, levantemos las manos y no es simplemente eso, sino una invitación, una adoración consciente, donde nosotros exteriormente estamos evidenciando el amor que tenemos a Dios, lo que le amamos, lo que Dios significa para nosotros y lo que nosotros realmente somos. Versículo 4. Así que para nosotros adorar y la adoración consciente, es importante que tengamos unas cuantas cosas que este pasaje nos dice que debemos tener pendiente y debemos tener conciencia de ella. Versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y lo primero, que cuando adoramos, el verdadero adorador tiene que tener conciencia de dónde viene. Él está diciendo, nosotros estamos ahora gozosos, estamos celebrando, dice, celebren, gócense. Dice, pero no sin antes, dice ese versículo 4, recuerde que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, y le está acordando todo lo que pasaron ellos en la travesía cuando salieron de Egipto. Su vida anterior, dice que andaban por el desierto, y por el desierto un lugar solitario, inhabitable, donde no había nadie. Así que el pueblo de Israel duró todo un tiempo en el desierto, divagando. Y dice ahí, por el desierto, dice, por la soledad sin camino. Es decir, que ellos estaban en el desierto y no sabían para dónde ir. Porque los caminos se hacen a la medida que vamos caminando en los campos. El que viene de un campo sabe que los caminos se hacen a medida que vamos recorriendo el mismo lugar. Diferentes veces se hace un camino. Así que ellos estaban sin camino, no había dirección para ellos, no sabían hacia dónde se dirigían. Luego dice, versículo 4, la parte B, sin hallar ciudad donde vivir. Y las ciudades antes servían, primero porque la gente vivía en comunidad, pero también dense cuenta que vemos, y en la misma ciudad de Israel, eran ciudades amuralladas, primero y vivían en casa para cuidarse de las fieras, del campo, y también para guardarse de los enemigos. O sea, era un resguardo que te protegía del ataque del enemigo. Y dice aquí que recuérdense que ustedes vivían sin ciudad. O sea, estaban expuestos a los enemigos, estaban expuestos a toda cosa que viniera de allá afuera. El pueblo de Israel estaba expuesto y el salmista dice, recuérdense de eso. Luego dice, versículo 5, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y todos recordamos de la manera que Dios sustenta al pueblo de Israel con alimento caído del cielo, y cómo vemos cómo Dios le proveyó en diferentes momentos agua. Así que Él le está diciendo, recuerden el estado de donde ustedes vienen, recuerden cómo ustedes vivían, de dónde vienen y dónde están. Así que el salmista
está tratando de hacerle ver al pueblo de Israel la situación deprimente que ellos vivían. Y quizás nosotros digamos, bueno, pero eso era en aquellos tiempos. Ahora nosotros habitamos seguros en una ciudad, en una casa, habitamos seguros con alimentos, tenemos cierta seguridad, pero la realidad es que si fuéramos honestos con nosotros mismos, como dice en Pablo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, si queremos ser más sabios que Dios y nosotros decir que nuestra realidad no viene de una miseria tal como la del pueblo judío, Dios dice, ten cuidado con lo que tú dices porque Dios te puede prender en tu astucia. Dice, Dios conoce los pensamientos de los sabios. Si creemos que somos sabios y podemos engañar a Dios, dice, Dios conoce los pensamientos de los sabios, dice que son vanos. Así que al adorar tenemos que tener conciencia de dónde venimos. Cuando yo vine del campo, a los 28 años, quizá menos, el Señor, yo era impío, no era creyente, el Señor me había provisto todo en la vida lo que yo anhelaba, a los 27 años. Digo, no era que tenía muchas cosas, pero en el campo a ti te enseñan que el que tiene una profesión, tiene una casa, tiene un carro y tiene una pistola, ya está bien. Entonces, eso era el ejemplo que tú tienes, o sea, es una persona que ya no necesita más nada. Entonces, a la edad de 27 años yo tenía todo lo que realmente yo había anhelado cuando yo salí del campo. Pero la realidad es que mi vida vagaba a la aventura. Y no obstante lo que yo tenía, yo sabía que andaba mal. Y yo sabía que yo me dirigía por algún lugar que no era adecuado. Yo no sabía cuál era el camino, pero yo sabía que no andaba bien. Una vida invivible, llena de miseria, de pecado, de fornicación, de mentira, de engaño. Y esa era mi vida. No obstante todas las cosas que supuestamente yo había logrado, que yo quería. Y cuando yo vengo delante del Señor, yo me acuerdo de donde el Señor me sacó. No lo que el Señor me ha provisto, sino de lo que el Señor me libró y dónde me trajo. Y eso debe ser un motivo de adoración. Y cuando nosotros adoramos a Dios, debemos recordar realmente de la miseria espiritual, de la miseria del pecado donde Dios nos ha sacado. Y eso no debe faltar en nuestra adoración. Y tampoco, si ustedes ven el versículo 6, debe faltar en nuestra adoración la conciencia a quien nosotros clamamos. Versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y la palabra que usa aquí en el original, clamar, dice que es dar un grito desgarrador, algo desesperado. Y lo que está diciendo el salmista dice, da la imagen de que el pueblo judío, cuando ellos clamaron, que estaban en el exilio, dice que clamaron desgarradamente, desesperadamente. Y él dice, recuérdese quién los libró. Dice, cuando ustedes clamaron a Jehová, dice, Él los libró en su angustia. El pueblo de Israel, en diferentes oportunidades de su vida difícil, a veces buscaron ayuda de Egipto, de lo que era su propio enemigo. En otros momentos confiaron en sus propias fuerzas. Si ustedes recuerdan cuando van hacia la tierra prometida, la derrota que subieron en Orma, que dice, no, nosotros vamos a ir porque pecamos contra Jehová y nosotros vamos a pelear. Y Jehová le dice, no vayan porque yo no estoy con ustedes. No, nosotros vamos a pelear ahora porque ofendimos a Jehová. O sea que trataron de hacerlo por su propia fuerza. En otro momento se hicieron sus propios dioses y sirvieron a dioses ajenos. Así que de alguna manera, Él está recordando, dice, ustedes en diferentes oportunidades han tratado de librarse por otros medios. Dice, pero el único que escuchó en su angustia, dice, fue Jehová. Dice, Él lo libró. Cuando ustedes clamaron en su angustia, dice, Él lo libró. Quizás todos siempre
nos comienza a inquietar en algún momento la palabra de Dios y nos comienza a inquietar que estamos en pecado. Y por eso que vemos tantas denominaciones religiosas y tantos lugares donde la gente va a buscar refugio para eso. Y muchas personas confían en un líder religioso y ponen su confianza en eso, y esos líderes religiosos perversamente hacen negocio de las almas que andan hambrientas. Quizás en nuestras angustias quisimos nosotros mismos por nuestra propia fuerza agradar a Dios, que es lo que regularmente pasa y es lo que nosotros llamamos religión. Nosotros queremos hacer cosas para Dios, para nosotros compensar y buscar nosotros el favor de Dios. A veces quizás echamos mano del Dios yo, como hacía el fariseo. El fariseo va y ora y dice: bueno, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano. Dice: yo oro 3 veces al día, yo ayuno, yo doy diezmo. Y nosotros quizás decimos: bueno, Señor, yo me congrego, yo vengo y doy ofrenda, yo oro cuando me levanto, yo oro cuando me acuesto, yo ayudo a los pobres. Y quizás nuestra confianza está en eso. Pero des en cuenta que Él dice: ustedes clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró. No fue nada de lo que ellos hicieron. Fue Jehová que realmente lo libró. Así que al adorar nosotros tenemos que venir conscientemente de quién ha sido nuestro verdadero ayudador, quién ha sido nuestro verdadero socorro. Nosotros tenemos que saber conscientemente cuando venimos y adoramos a cualquier tipo de acto de adoración, sea el culto, sea la oración, la Santa Cena, a la predicación, cuando oramos, sea cuando sea, que nuestro ayudador, que nuestro liberador fue Dios en la persona de Jesucristo. Pero hay que tener otra cosa pendiente cuando venimos a adorar. Versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Dese en cuenta que no simplemente Él dice: cuando tú vengas a adorar, tienes que tener conciencia de dónde Dios te sacó. Tienes que tener conciencia quién te sacó, sino tienes que tener conciencia a dónde te trajo. Él dice: ustedes clamaron a Jehová en su angustia, Dios lo libró de las aflicciones, dice, y ahora lo dirigió por un camino derecho para que viniese a una ciudad habitable, a donde Dios lo trajo. Dice: no pierdan de vista cuando ustedes vengan y adoren y alaben a Dios, donde Dios verdaderamente te ha puesto, en el lugar que Dios ha puesto. Dice: Dios te trajo ahora a tu tierra nuevamente, a una ciudad habitable. El verso 4 dice que ellos anduvieron sin camino. Pero miren que entonces dice el verso 7, Dios no solamente le provee un camino recto para ellos, sino que al mismo tiempo, ¿qué hace? Le dirige. Y mírense el amor de Dios. Ahora Dios dice: no solamente Dios ha provisto un camino recto para ti y para mí. En la persona de Cristo nosotros sabemos que nuestra meta, que nuestra dirección debe caminar, seguir los pasos de Cristo. Pero es interesante que ahora Dios es que nos dirige. Dios también nos dio el Espíritu Santo. El Consolador dice que ahora lo que nosotros hacemos, Él nos dirige. Y dice que el Espíritu Santo, dice Juan, que nos guiará a toda verdad. Y mírense la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Dice que luego lo trajo de un lugar inhabitable, dice el versículo 7, y desértico, dice, lo conduce a una ciudad ahora habitable. De un lugar invivible, ahora Él lo trae a un lugar totalmente de bonanza, de placer, de bienestar, a una ciudad vivible, habitable, seguro. Y la pregunta que tenemos que hacernos, des en cuenta que ellos clamaron, el pueblo de Israel clamó, ¿por qué? Bueno, porque estaban desesperados donde vivían. Ellos no estaban en su tierra,
ellos estaban en esclavitud, lejos de su lugar, y así que ellos estaban desesperados. Y en ese desespero, como veíamos ahí, dice que ellos amargamente clamaron a Dios, y Dios los escuchó. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos: ¿cómo nos sentimos nosotros con la vida que llevamos o con la vida que hemos llevado? Porque dependiendo cómo nos sintamos o cómo nosotros entendamos que sea nuestra vida, nosotros clamamos o no. Ellos clamaron porque estaban desesperados, pero muchas veces nosotros estamos cómodos con la vida que llevamos. Entonces, si ellos hubiesen estado cómodos en Babilonia, ellos no claman. Si hubiesen estado a gusto en Babilonia, ellos no claman. Ellos clamaron porque ellos estaban desesperados y se querían ir de ahí. Así que lo que pasa es que muchas veces, ¿por qué nuestra vida sigue de derrotero en derrotero, de mal en peor, de pecado en pecado? Bueno, simplemente porque ahí que nos gusta estar. Ahí que nos gusta estar. Y no clamamos a Dios y no rogamos desesperadamente que nos saque de esa vida. Nos sentimos cómodos. ¿Cuál es el camino que llevamos? Después del exilio, para el pueblo judío, las cosas no hubieron muchas circunstancias adversas. O sea, ya ellos estaban en su tierra, Dios los había llevado a su tierra, pero había muchas circunstancias adversas. Tuvieron primeramente que ocuparse de sus casas, o sea, la ciudad estaba destruida. Ellos tenían 70 años en Babilonia, así que ya era toda una generación en Babilonia, que le habían nacido hijos, quizás muchas de esas personas ya ni siquiera conocían a Jerusalén. O sea, era un lugar de incertidumbre realmente que ellos iban. La ciudad estaba devastada cuando Nabucodonosor fue y buscó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Así que había muchas circunstancias adversas. Ellos tenían que edificar de nuevo sus casas. No obstante a eso, dice en Ageo capítulo 2, versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? O sea, ahora lo que se había edificado, lo que Dios había hecho a través de Zorobabel, no se comparaba con la gloria del templo anterior, del templo de Salomón. Y dice que, ¿cómo la ven ahora? Dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Dice, y muchos de los sacerdotes y levitas y de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban, dice, en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Su templo no era el templo que ellos habían vivido, lo que habían quedado, que conocían el templo anterior, la gloria del templo anterior. Así que había circunstancias adversas. El muro de la ciudad estaba destruido. Aquel muro que le daba seguridad a la ciudad estaba totalmente colapsado, destruido. Nehemías capítulo 1 versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Habían circunstancias adversas y difíciles luego que ellos estaban en la tierra que Dios le había dado. Pero no obstante las circunstancias que ahora enfrentaban, dice Jehová, dice el versículo 7, dirigía sus pasos y le había traído a su ciudad, y él había prometido que en su casa él habitaría y estaría su presencia allí. No obstante todas esas cosas, dice Jehová le dirigía, Jehová le había trazado el camino. En nuestras vidas sabemos que hay circunstancias adversas, siempre. El creyente siempre tiene circunstancias adversas, no importa que sea cristiano, que sea impío. Y dicen que les hace el mismo evento, dice, he visto que el mismo evento le pasa, dice, al necio como al sabio. Al final todos tenemos el mismo fin. Todos tenemos el mismo fin. Pero, dice las Escrituras, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas pasadas, todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Así que nuestra vida vieja pasó, ahora tenemos que edificar una vida nueva. Y en edificar esa vida nueva,
Sabemos que vienen circunstancias adversas como pasaba el pueblo de Israel. Van a venir situaciones amargas a nuestras vidas. Pero ustedes saben qué pasó con el muro de Jerusalén. Dice que Dios levantó a Nehemías y en 52 días dice que el muro fue construido. El muro de la ciudad fue hecho en 52 días. Sacaron fuerza, quizá matemáticamente no se entiende, pero Dios le dio la fuerza. Y Dios ha prometido también que para nosotros, dice que Él nos ha dado una armadura para que nosotros resistamos en el día malo y podamos estar firmes. Así que ahora como creyentes hay situaciones adversas como las tuvo el pueblo judío, pero nosotros tenemos unas armas espirituales que nos ayudan a que no caigamos. Y nuestras vidas pueden ser edificadas, pueden ir siendo edificadas. Nosotros defendiéndonos con la armadura que Dios nos ha dado. Mire que dice 2 de Corintios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es glorioso lo que Dios ha prometido. Lo que Dios te ha prometido a ti, me ha prometido a mí. Dice que aunque este tabernáculo, aunque este cuerpo se deshaga, lo que Dios ha prometido en la persona de Jesucristo para ti y para mí es glorioso en los cielos. Dice que no solo una casita, un edificio. Sea nuestra alabanza la expresión externa realmente de una adoración consciente de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que nuestra adoración sea realmente que nosotros amamos a Dios. Y que nuestras vidas realmente reflejen que nosotros amamos a Dios. Y que eso pueda reflejarse en los demás. Que nuestra adoración sea un acto consciente de dónde venimos. Cuando venimos aquí, o estamos allá, o donde quiera que estemos adorando a Dios, tenemos que tener conciencia de dónde nosotros venimos. ¿Quién nos trajo? ¿Y a dónde nos trajo? El lugar que Dios nos ha dado, el lugar privilegiado que Dios nos ha dado. Y la adoración es de vital importancia, porque la adoración será nuestra eterna ocupación. Mire que dice Apocalipsis capítulo 4, ya para que terminemos, versículo 9. Apocalipsis 4, 9. Juan ve una visión, Dios le muestra algo del porvenir. Y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta visión es una visión celestial. Es algo que Juan vio de los cielos. Y esos 24 ancianos representan la iglesia redimida de Cristo. Y dice que esos 24 ancianos, dice que adoraban. Dice, y echaban sus coronas delante del que estaba sentado del trono. Dice que adoraban y decían, digno eres de recibir la gloria, el honor y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Esa será la ocupación tuya y la ocupación mía si realmente somos creyentes. Por la eternidad, adorar al que vive por los siglos de los siglos. Así que desde ahora evidenciemos lo que será esa eterna ocupación. Si vamos a estar ocupados en algo eternamente, desde ahora comencemos a evidenciar realmente que nosotros amamos a nuestro Salvador, que nosotros vivimos para nuestro Salvador. Y que eso sea evidente y que muestre un rayo de lo que será ese reino celestial en el cual un día viviremos. Así que oremos. Gracias, Señor, porque tenemos conciencia, Señor, de donde tú nos has sacado, Señor. De una vida miserable, Señor, de muerte, de pecado profundo, Señor, y nos has traído a un lugar de gloria.
nos ha separado, Señor, para Dios. Y eternamente, Señor, tú has prometido que nos gozaremos en tu presencia, Señor. Así que ayúdanos, que desde ahora, Señor, nosotros comenzamos a adorarte, Señor, y que realmente evidenciemos que te amamos, y que eso sea un móvil, Señor, un motivo para que otros también busquen de ti, Señor, y te alaben. En nombre de Cristo Jesús. Amén.